Buenos días, hermanos. Buenos días. Saludos a todos, bendiciones para todos otra vez. Hoy iniciamos nuestro transitar por el Evangelio según Juan. Es un evangelio bastante profundo, bastante interesante. Yo creo que, bueno, como el objetivo lo dice, bastante, una fuente para bastante fe, para crear fe. Y sobre todo resalta el poder redentor, más que todo redentor de nuestro Señor Jesús. Como vamos a ver, van a haber algunas señales que vamos a enfatizar de aquí en adelante. Algunos cuantos dichos que determinan el propósito del Evangelio. Este Evangelio tiene algunos aspectos interesantes para resaltar, ¿no? Porque es diferente a los otros tres evangelios los otros tres evangelios que son conocidos como los evangelios sinópticos. La sinopsis en los evangelios trata de mostrar lo común, pues. Son evangelios que tienen un trasfondo, un contenido común. Pero aquí en Juan hay algunas cosas que son diferentes. Debe ser porque Juan fue escrito mucho después que los otros tres. Pero aquí en Juan omite algunas cosas que sí aparecen en nosotros, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, el bautismo de Jesús, la tentación en el desierto, la confrontación con los demonios, no aparece aquí, enseñanza por parábolas tampoco están, eh, la última cena, al detalle como están en los otros evangelios sinópticos, tampoco está. Tampoco registra la agonía en Getsemaní, registra una oración plena, como Juan 17, que fue el mismo día, o sea, el mismo momento, se trata del mismo momento. Y la ascensión, no resalta nada de eso. Lo que sí quiero una vez ofrecer aquí es que el Evangelio de Juan se enfatiza mucho el creer, el creer. Todo está ahí para creer, hay que creer en el Señor. Esto lo vamos a ir viendo seguramente en cada capítulo, como la teología de Juan, creer o no creer, luz y tinieblas, muerte y vida, son términos que nos vamos a familiarizar a medida que avanzamos en el estudio del Evangelio, ¿no? Hoy, bueno, estamos en la introducción de esto, pero fíjense, volviendo a esto de la fe, aún al final del Evangelio, el capítulo 20, dice, hizo Jesús muchas cosas y por supuesto también dijo muchas cosas, que no están escritas en este libro, dice Juan, pero las que están escritas, dice, pero las que están escritas, o los que se han escrito, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Entonces, el propósito es creer, pero no simplemente creer por creer, sino creer para vida eterna. Si es un creer para vida eterna, quiere decir que el no creer nos quita la opción, la oportunidad de esa vida eterna. Entonces, en el principio, tenemos que también considerar a Juan, aunque varias cosas vamos a hablar en su contexto del Evangelio mismo, tenemos que incorporar a Juan en el contexto general de la Biblia. Porque el contexto general de la Biblia está la salvación del hombre, es el plan de redención de Dios. Y Dios, y lo vimos un poquito en Esdras y en Egeo, se mueve en ese sentido. Dios quiere estar con su gente. Ya vamos a ver aquí en Juan también que el mismo Jesús dice, donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén conmigo. Y yo los voy a llevar conmigo y yo los voy a preparar un lugar. Y esto tenemos que creerlo, pero porque ese es el movimiento permanente de Dios. Dios quiere estar con su pueblo. Ahora bien, comenzando desde el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a dejar aquí un momentico, pero aquí en Juan 1 dice, en el principio era el verbo. Entonces nos trasladamos un poquito a Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y creó Dios la luz, y dijo Dios que sea la luz, y la luz fue, y vio Dios que la luz era buena. Vamos a ver eso está en Génesis capítulo 1. ¿Okay? Habla del principio. En el principio era el verbo, o sea, ya estaba el verbo. Aquel que era el verbo dice que estaba en el principio con Dios y que el verbo era Dios. Si esta oración la dijéramos en tiempo presente, diría, en el principio es el verbo está con Dios, el verbo es Dios. O sea que cada vez que nosotros en el Evangelio o en las Escrituras escuchemos o leamos la palabra verbo, de una vez lo relacionamos con Dios, porque el verbo es Dios. Pero además que dice que es el verbo, dice que estaba en el principio con Dios, según el versículo 2, y que todas las cosas por él fueron hechas. Y nosotros sabemos que el creador de todas las cosas es Dios, pero aquí está diciendo que él, que estaba en el principio, él creó todas las cosas. Y sin él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? O sea, sin Dios nada. Pero algo también que dice el versículo 4, es como si no tuviéramos una ecuación matemática. El verbo es igual a Dios. Pero también dice el versículo 4 que el verbo es igual a la vida, porque en él también estaba la vida. Verbo es vida. Y ya vamos a ver en adelante, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, okay, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, vamos a ver esas cosas, ¿no? Y la vida era la luz de los hombres. Entonces estamos hablando del verbo, de creador, de Dios, de vida y de luz. La vida era la luz de los hombres. Todo eso era el verbo. Juan el Bautista vino a dar testimonio de él, según los versículos 6 en adelante. Juan el Bautista da testimonio de él, o sea, da testimonio de la luz, y la luz es la vida, y la luz es el verbo. Esto es un poquito enredado, un poquito, pero si uno lo incorpora a la mente, el verbo es la vida, el verbo es Dios, el verbo es creador. Entonces, de ahí en adelante es más fácil. Dice, vino para que dice, bueno, este es Juan, dice, Juan no era la luz, pero dio testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Eso lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 8, cuando Jesús diga, donde Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me cree no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todo eso lo dice aquí, lo incorpora en la persona de Jesús. En el mundo estaba el verbo, la luz, y el mundo por él fue hecho. Ya hemos visto que el mundo fue hecho por el verbo, en el versículo 2. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, otra vez, viene el creer otra vez, que estaba diciendo al principio. La idea es creer. Si crees, tienes vida eterna. Es lo que dice Juan 20, y aquí dice mucha parte en la teología de Juan. El que no cree, no tiene vida eterna. Ya en el capítulo 3 Jesús le dice a Nicodemo, está la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Okay? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que dice que vino y no lo recibieron. A los que le recibieron, ellos tienen, fíjate, dice que Dios le da el poder, la potestad.
de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Les dio el derecho de ser hijo de Dios. Si una potestad, si un poder, una potestad, el ejercicio de un derecho, algunos no tienen ese derecho. ¿Quiénes tienen ese derecho de ser hijo de Dios? Solamente los que creen en su nombre. Ahora, y es que el verbo, que es el versículo clave, que va aquí 14, dice, se fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, del verbo, pero según el versículo 7 y 8 decía que Juan estaba dando testimonio de la luz. Como le dije al principio, el verbo es la luz. O sea, Juan viene dando testimonio de ese verbo que se hizo carne. A este punto ya sabemos quién fue el verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Porque dice, Juan dio testimonio de él diciendo, clamando, diciendo, este es quien yo decía, este es el que viene después de mí, que es antes de mí, porque era primero que yo. Porque su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En el versículo 14 había dicho que el verbo era lleno de gracia y de verdad, pero aquí ya identifica quién es el verbo, claramente, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, el verbo Dios vino. Desde el Antiguo Testamento, y lo que vimos un poquito en Egeo, y hemos estudiado en Génesis y muchas veces, y en esto lo vimos como Dios mandaba a acercarse al pueblo, el hombre se fue, se separó de su presencia por el pecado, y Dios siempre se mueve a tratar de acercarse al pueblo. Entonces estableció un tabernáculo en las afueras del campamento. Luego mandó a erigir, esto está en Hechos capítulo 34, si no me equivoco. Luego en número 2 decimos que vemos que Dios instruyó a Moisés para que ahora el tabernáculo fuera hecho en medio del campamento, porque él quería habitar en medio de su gente. Y luego mandó a hacer el templo, o sea, cuando David tuvo la intención de hacer el templo, que finalmente lo edificó Salomón, era que Dios quería estar entre su gente. O sea, Dios se mueve, Dios insiste en estar entre las personas para que le adoren, para él responder a la promesa que él mismo dijo, el que clamare a mí, el que me busque de todo corazón, yo me dejaré encontrar y le escucharé. Clamará a mí y yo le escucharé. Dios quiere eso. El pueblo siguió pecando y ya el templo ya no cumplió el objetivo no siguió cumpliendo el objetivo para el que fue erigido. Pero ahora mire esto, el verbo, Dios, se hizo carne. Y la palabra dice aquí que habitó es tabernaculó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre. O sea, el Evangelio de Juan viene señalando la venida del Dios mismo en la persona de Jesús, habitando entre su gente, manifestando su gloria, gloria única de Dios. Y esto es asunto que o lo crees o no lo crees. Si lo crees, dice el mismo Juan, vas a tener vida eterna. Si no lo crees, pues te la pierdes. Y lo interesante es que nos toca terminar, es que Dios no solamente tabernáculo entre, sino que Dios quiere un espacio en nosotros. Ya vamos a ver después en Juan 14, cuando dice que el Espíritu Santo está con nosotros, pero estará en nosotros, en vosotros, decía ahí. Dios quiere un espacio entre nosotros. Jesucristo quiere apoderarse, Jesucristo quiere encarnarse nuevamente, pero en nosotros. Y la encarnación viva de Jesús es todavía palpable hoy por medio de su iglesia, que Dios habita en nosotros. Y nosotros como iglesia, pues, ofrecemos a Dios, ofrecemos a la gente la presencia de Dios, o encarnamos la presencia de Dios. El asunto es creer, hermano. Este, el unigénito Hijo del Padre está en nosotros, contigo hoy. Vas al trabajo, Él habita en tu corazón. Vas a la universidad, Él habita en tu corazón. Estás en casa, Él está.
sea, cuando tú estás consciente de la presencia de Dios en tu vida, cuando tú te aseguras de eso, pues la vida es diferente. O sea, Dios te acompañe y Dios te fortalezca. Que este mensaje, que este concepto o esta verdad de que Jesucristo habita en ti, en tu corazón, llene tu vida y se apodere totalmente de ti. Las próximas horas serán diferentes. Vamos a orar. Damos gracias a Dios por tu palabra, sobre todo por tu amor infinito en que desde siempre nos has querido. Y desde siempre has querido un espacio para la intimidad entre tú y nosotros. Gracias, Padre, por tu don inefable, por tu cariño, por tu voluntad tan, tan, tan buena, tan agradable, Señor. Sobre todo, gracias por despertarnos en la mañana a introducirnos en esta verdad de que tú estás en nosotros, que tú quieres estar en nosotros, que estás loco por llenarnos, por protegernos, por guiarnos. Ayúdanos, Padre, a vivir cada día cada minuto en esta conciencia, cada hora, en santidad, conforme Señor. Por Jesucristo nuestro Señor, te oramos. Amén.